No pasa nada, no pasa nada. Quiero que esperaba un poquito porque la mujer es buena esta mañana. Sí. Cuando quieres. ¿Vos no ibas a hacer en vivo? ¿Ibas a hacer en vivo o no? Y espero que me avises cómo hacemos. ¿Me avisás vos o...? Está en vivo. Sí, ¿alguien que avisar para empezar o empezamos? Para empezar. Cuando vos me decís, yo aprieto y ya está. Vamos. Buenos días a todos. 大家早安， Que la paz de nuestro Señor nos acompañe en esta mañana. 愿上帝的平安与大家一起同在。 Hace varios años atrás estuve en un viaje en Francia 在几年前，我到法国去旅游， y en una estación de ómnibus, cuando fui al baño, bueno, yo fui al mejitorio como todos los hombres. 然后我在那边的那个游览的地方，我都去了男生的厕所。 Y para mi sorpresa, mientras yo estaba orinando, empezaron a entrar mujeres, niños, hombres y cada uno se iba a su box o al mejitorio y era todo mezclado. 当我在上厕所的时候，突然就有女生进来，有男生，有带小孩，全部都进来了，每个人去他要上的那个地方。 Esto fue hace muchos años atrás y en la Argentina, en los últimos años, hay restaurantes en los cuales los baños son unisex, o sea, todo mezclado. 那是我在几年前在法国发生的事情，可是阿根廷近几年也慢慢逐渐的在开始了，尤其在那些餐馆餐厅的时候，有已经很多是一个厕所。 El 3 de julio del año 2018, el diario Clarín sacó una noticia. 在2018年3月的时候，格林的报纸有一个报道出来。 El señor Sergio Lazarovich, él tenía 59 años y decidió tramitar en la ANSES el cambio de sexo. 在一个名叫 Sergio 的人，他去到ANSES这个机构，通常都是人口的机构，他要求换性。
En la República Argentina, la edad para jubilarse del hombre es 65, pero el de las mujeres es 60. Entonces él dijo, yo me percibo como mujer y en vez de Sergio soy Sergia. Es de verdad, ¿eh? Se puso Sergia. 他说，我们大家知道，阿根廷是65岁男人可以退休，女人是在60岁。然后这个 Sergio 先生，那时候 Sergio 先生说，我感觉我是女性，所以我要改名改姓，我叫做 Sergia。 Como el movimiento de la ideología de género es fomentado desde el Estado también, 这些性别意识，它是从政府开始推广的。 no hay manera que el ANSES, siendo del Estado, rechazara su percepción. 然后，因为 ANSES 它是隶属于政府机构，所以它不能否决它的这样一个决定。 Sergia entonces accedió a la jubilación a los 60 años. 所以这个 Sergio 他Sergio 改姓之后，他隔年60岁的时候就能领养老金了。 En el mismo año 2018, en la BBC de Inglaterra surgió una noticia también. 在同一年，英国的 BBC 的那个电台也有出现一个新闻。 Un señor llamado Stephen Wood, que había sido condenado por 3 violaciones a mujeres, 一个叫 Steven 的人，他曾经有过3起那个法院的诉讼，因为他强暴了3个女人。 al momento de ser condenado a prisión por las violaciones, cambió su percepción de género y se llamó Karen White. 他在被判决之前，他说我要改姓，所以他改名叫做 Karen。 ¿Y qué pasó? Por supuesto que adentro de la cárcel violó a las internas, por lo cual lo condenaron a prisión perpetua. 他被关进去之后，他又强暴了其他的女人，在那个监狱里面的女人，然后他就被判无期徒刑。 Pero como él se percibe como mujer, o eso dice ser, sigue preso junto con las mujeres. 但是因为他自认为是女人，所以他仍然跟女囚关在一起。 Hoy nosotros estamos teniendo la clase de escuela dominical de Romanos. 我们成人主日学的课程是罗马书。 Entonces, vamos a poner 3 condiciones para este taller. 然后我们开始之前，我们要先3个条件。 El primero es que el enfoque de la charla de hoy no va a ser biológico ni cultural. 我们今天的上课的内容不是在于生理方面或是文化方面的。 Hoy nosotros no vamos a encarar el tema de la homosexualidad desde el aspecto político o social. 我们今天要探讨同性恋这个议题，我们不是要从社会或政治的层面来谈。 El tema de la homosexualidad que vamos a tratar hoy es porque aparece en los estudios que estamos haciendo de Romanos capítulo 1, 26 y 27. 我们是因着罗马书1章26到27节这个经节当中有出现这个议题，所以我们会来探讨。 Es entonces que nuestro enfoque va a ser el pasaje. 所以我们的探讨的内容是以经文为主。 Y por último, para poder sostener este taller que estamos haciendo hoy, vamos a recordar las 4 condiciones que dijimos al principio de año. 在这个原则之下，我们要提到4个最重要的准则，是我们年初时候就已经有谈到的。 Este taller va a estar parado sobre la palabra, la Biblia es palabra de Dios. 我们会以圣经是神的话语做原则。 Nosotros tomamos la Biblia como palabra de Él directamente. 我们是这个圣经所探讨的是他自己说出来的话。 La palabra de Dios es inerrante, no hay errores que podamos encontrar. 神的话语是无错误的， La palabra de Dios se autoexplica. 他会自我述说、自我阐述。 Y por último, vamos a ver la palabra de Dios dentro del contexto en el cual aparece este pasaje. 然后我们要注重它的上下文，这个经节的上下文。 Vamos a orar. 我们一起来祷告。 Padre Celestial, te damos gracias 亲爱的天父，我们向你献上感谢。 porque nuevamente estamos delante de tu palabra, la cual has preservado para nosotros. 我们再一次在你面前，我们用主你所保守自己的话语，我们要来读它。 Te pedimos que puedas iluminar nuestro entendimiento en esta mañana, 求主来光照我们的理性 para que en este tema tan sensible para la generación de hoy, 这个充满现今非常冲突的议题，
nosotros podamos tener tu luz para saber cómo regirnos en este tiempo. 我们有你的亮光来知道如何来探讨这个主题。 Háblanos a nuestros corazones en esta mañana. 求主你来向我们的心来说话， En el nombre de Jesucristo, amén. 奉主耶稣名求，阿门。 Nosotros en las clases anteriores de Romanos estamos llegando al fin del capítulo 1. 在我们前几堂课，我们已经在接近第1章的尾声了。 Nosotros dijimos que todas las personas de la humanidad carecen de la gloria de Dios. 我们说到全人类都亏缺上帝的荣耀， Todos los seres humanos estamos perdidos delante de Dios por causa del pecado. 所有的人类因为罪的缘故，我们没有办法在神面前。 Va a haber un día en la cual cada uno de nosotros vamos a estar parados delante de Dios, no importa si somos cristianos o no. 有一天，我们每个人要在神面前，不管你是否是基督徒。 Y nosotros dijimos que desde la creación del mundo, Dios ya dio 2 revelaciones ocurriendo en simultáneo. 我们谈到说，从创世开始就有2个神的启示了。 La primera revelación es la ira de Dios sobre toda la humanidad. 第一个启示有关于神的怒气，在他所有创造的当中， Dios revela que Él existe en el corazón de todos los hombres. 神他自我启示，在人的心里面有启示说，我们是他所造的。 Desde la antigüedad, todos los hombres saben en su corazón que hay un Dios. 从古代开始，人就知道说有一位神， Y Dios también revela sus atributos invisibles en la naturaleza de su creación para confirmar que Él existe. 神也借着他所创造的大自然的万物，来让我们知道他的各特有的属性，神的属性。 Están juntos. Nosotros sabemos que Dios existe y la naturaleza te lo confirma. 但是相关的，我们知道神，我们从我们自己的心中知道神是存在的，但他所创造的大自然的一切也阐述神的存在。 Pero Dios revela su ira por causa de la impiedad y la injusticia de todos los 但 hombres. 因为人的不义、人的罪行，他在他自我的阐述当中，让我们很清楚知道我们人的作为。 Entonces va a haber un día que todas las personas delante del juicio de Dios no va a tener excusas. 所以有一天我们在神面前面对面的时候，我们没有借口， Porque Dios puso esa revelación en el corazón tuyo. 因为神已将这样的启示放在你的心中了。 Pero en el mismo momento en que esta revelación está caminando, hay otra revelación que vimos. 当这个启示在执行当中，还有另外一个启示， Y la otra revelación es la revelación de la salvación. 就是神救赎的启示。 Los hombres son salvados a través del Evangelio. 人类是因着神的福音得到救赎。 Entonces, la primera revelación es la ira de Dios que todos están condenados. 第一个，我们提到的启示是神他的怒气，所有人都被定罪。 La segunda revelación es cómo podés ser salvado. 第二个启示是你要如何能得到救赎。 ¿Y qué vimos las clases anteriores? Que el hombre, ¿qué hizo con estas revelaciones? 然后我们前几堂我们谈到什么？我们人类对这样的启示，我们做了些什么？ La humanidad agarró y detuvo esa verdad. Dijimos que utilizaba la palabra ahogar, ahogó, lo quiso matar. 我们提到说，人类把神的启示要把它压制，就像把它用水淹掉这样子。 Pero como es una verdad que está en tu corazón, no lo pudo matar. 这是一个真理，是没有办法把它掩埋、把它淹掉，用水淹没。 ¿Qué hicimos? 我们就做了什么呢？ Lo deformamos. Utiliza la palabra travestimos, como un travesti. Lo cambiamos. 我们就把它变性了，就是变性人，就从这边由来的。 Agarramos la verdad que Dios puso en nuestros corazones de su existencia y terminamos diciendo, no hay Dios, y adoramos a otros dioses. 我们将神他自我启示他的存在，我们把它淹没掉了。我们这种说神不存在的。 Entonces la clase pasada vimos que Dios, ¿qué dijo? Hacé lo que quieras. 所以神，我们在上一次有提到说，神他跟我们说什么？说你任凭你自己嘛，想做你自己的事 La 情吧。 humanidad sigue acumulando sus pecados para el día del juicio final. 直到今天，人自己还一直累积这样子的罪犯，直到见主的面那一天。 Cuando Dios dice, hacé lo que quieras, la primera consecuencia de la humanidad es que nos entrega
a los malos deseos del corazón, idolatría. 当神说随便你们啊，任凭你们啊，就意思是说我们人已经来到一个自我创造偶像的地步了。 En el versículo 26, Dios entrega a la humanidad a pasiones vergonzosas. 在罗马书1章26节，他提到说，神任凭他们放纵可羞耻的情欲， ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? 这是我们今天所要探讨的。 La semana que viene, versículo 28, Dios entrega a la humanidad a la depravación mental. 我们下个礼拜会谈到神他用这样子的一个意志，是我们人类完全败坏的，使我们完全败坏的。 El tema de hoy es pasiones vergonzosas a las cuales Dios nos entregó. 今天我们要谈到的是，我们神任凭我们自己放纵可羞那些羞耻的情欲。 Y el apóstol Pablo, ahora vamos a leer el pasaje, él habla de homosexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres. 保罗他有提到男跟男做的一些事情，女跟女做的可羞耻的事情了。 Pero hoy en día el hombre profundizó, ¿se acuerdan que Dios dijo, haz lo que quieras? El hombre empezó a profundizar en su pecado, que ya homosexualidad nos quedamos cortos. 按人类的越陷越深，他的罪行导致说同性恋已经不算什么了。 Hoy nosotros para esta clase ya tenemos que hablar de homosexualidad, ideología de género y orientación sexual. Tres cosas completamente diferentes. 我们今天会谈到3个主题，第一是同性恋，第二是性别意识，第三是你的自我性别倾向。 Quizás en tiempos de nuestros papás o nuestros abuelos era algo más escondido y la gente no solía hablar de esto, pero hoy en día, en la generación nuestra o de nuestros hijos, es algo totalmente normal. 可能在几年前，我们爸爸妈妈、我们的阿公阿嬷时代，这些东西有，但是是被遮掩的，不会把它拿出来谈。可是现今的世代，我们的世代，包括我们子女的世代，已经是很普遍了。 La clase pasada les decía que hoy en día, si nosotros nos creamos una cuenta en Facebook, cuando querés poner cuál es tu sexo o género, ya no es hombre o mujer. Podés poner hombre o mujer, pero podés decir no soy de esos y te aparece una lista de más de 50 opciones. 今天当你要在脸书开个账号的时候，你已经不是像以前几年前这样子是选男或女的那个选择而已。今天你把那个选择打开的时候，起码有50个以上的选择，性向的选择。 Al principio empezaba muy fácil, LGT. 以前刚开始就是 LGBT 这些字母而已， Luego fueron agregando palabras. Hoy es LGTBIAQ más, todos los demás. 今天它那个衍生出来的已经是非常多的选择，那个性向选择了。 Podés ser heterosexual, 你可以是异性恋、 podés ser homosexual, 同性恋， podés ser bisexual, te gustan los dos tipos de sexo. 你可以是双性恋，两个你都喜欢。 Podés ser asexual, no te gusta ninguno. 你可以说我是无性恋， Podés ser andrógino, te gustan las personas que esa persona no corresponde con su sexo biológico. 你可以喜欢的人是他自己不知道他的性别倾向的。 Podés ser autosexual, te gusta vos mismo, te gustás a vos mismo. 你可以是自我恋，我不知道怎么讲哦，自我就是你喜欢你自己的性向。 Podés ser pansexual, no importa cuál es el género, todo te gusta. 你可以是多元性恋，因为你什么选择你都可以喜欢。 Podés ser transexual. 你可以是跨性别、跨性恋。 Entonces, vamos a definir estas tres palabras. ¿Qué es homosexualidad? 所以我们需要来定义什么是同性这3个字。 Primero hacemos una distinción entre homosexualidad y homoafectividad. 我们需要来定义同性恋是什么？同性恋和同性的倾向、喜欢的倾向是有些差别的。 La homoafectividad es cuando sentís una atracción por alguien del mismo sexo natural, digámoslo. 这个可能就是说，你会喜欢那个是同性恋倾向的人， Esa es la homoafectividad, solamente sentís esa inclinación. 你会喜欢这个倾向而已。 La homosexualidad es cuando tenés esa atracción, pero lo llevas a la acción, o sea, Pero- relaciones sexuales. 同性恋是说你喜欢，而且你会去做同性的性关系， OK 发生同性性关系。 ¿Qué es la ideología de género?
啊，这个性别意识又是指什么呢？ Antiguamente una persona nace con un sexo biológico, por ejemplo, yo nazco con los órganos reproductores masculinos, entonces automáticamente mi género es hombre. 在一般的状况下，你只要出生是有你的生殖器官是男生的，所以你的定义，你的那个就被定义是男人。 Por ejemplo, va a hacer una ecografía, una mamá embarazada. Felicitaciones, sos mamá de un nene. 当你在做一个超音波的时候，一个妈妈在去做怀孕的超音波的时候说啊，恭喜你，因为你怀孕了， Y que nacen. 一个男生的。 Hoy en día ya no es así y está, bueno, en Inglaterra se prohibió que un médico le pueda decir felicitaciones, mamá, tenés un nene. 可是，在英国现在已经你不能向那个产妇说恭喜你，因为你是成为一张男孩的妈妈了。 Hubo un caso de un médico inglés que justamente le dijo, felicitaciones, mamá, vas a tener un nene. Entonces la mujer le dijo, escúchame, yo no soy mamá, yo soy papá. 在英国一个实际的状况就是说，他一个医生跟他那个妈妈孕妇说：“恭喜你，因为你今天在怀孕一个小男生。”他说：“对不起，我不是妈妈，我是爸爸。” ¿Y vos qué sabés que va a ser un nene? 啊，你怎么知道这个小孩以后是什么性别？ Porque él tiene la libertad de autopercibirse lo que él quiera. 因为他可以自我选择、自我倾向他的性向， Eso es ideología de género. 这 Tu 就是性 sexo, 别意识。 sexo no es género. 你的性别跟你的性取向是不一样的。 Nosotros escuchamos esto y parece que es muy loco, muy lejano. 今天我们谈到这个时候，好像很离我们很遥远、很疯狂的事情。 Pero la realidad es que esto es lo que está viviendo la generación de nuestros hijos o todos nosotros. 但是如今，这是我们现在活在当下的事实，包括以后我们的子女所要面对的社会的状况。 Todo este movimiento de la ideología de género, en realidad va a llevar un taller de más de 3 horas, pero en resumen, la ideología de género es un movimiento que comienza con el feminismo y con los movimientos de izquierda. 这个是个非常需要3个小时以上深度探讨的一个主题哈，但是不能否认了，这跟女权主义。 La izquierda, el movimiento de 那个 izquierda. 左派的意识是非常有紧密的关系的。 El movimiento de izquierda primeramente trató de hacer una revolución social trabajadora. 左派的意识，他一开始是从那些工作者的那个给他们诱发。 Como eso no funcionó, luego llevaron este tema al feminismo, el empoderamiento de las mujeres. 当他们发现他们没有办法策反这些右派那些劳工者，他们就把主题提到女权主义。 A través de diferentes autores feministas, estos movimientos empezaron a crecer y a ir cambiando sus ideologías. 他们有许多的作家，这女权主义的作家，他们就开始引导这样的议题在社会上一直产生发酵。 Un día quizás con tiempo vamos a ver cómo fueron financiados y apoyados por diferentes instituciones 我 mundiales. 们或许将来可以提到说，这一些左派这些女权主义，他们是如何受到一些社会的资本家、这些企业来赞助他们的。 Y la humanidad fue profundizando tanto que a través de esos movimientos, hoy en día hablamos de aborto también. 今天受到这些组织的影响，我们会提到堕胎这个事实。 Pero hay intereses mayores atrás. Planned Parenthood. 在这个之后，它有很多不同的含义在里面。 Hoy ustedes pueden entrar a la página de Planned Parenthood y decir yo quiero donar plata para alguien que en Taiwán quiera abortar. Y le pones. 你今天可以在拜仁府这个组织下，你可以说 OK， 我可以捐助台湾有哪些人要堕胎，我赞助他们，资助他们。 La ONU iza la bandera del LGBT. 联合国它举双手赞同这个同性的那个性里面的主义。 Hay también una política de control de natalidad. Cuanto más gente, más pobreza. 当这背后时候有一个人口的控制的那个的意识也在这当中，因为最多人话就更全球就更贫穷。 Pero el objetivo de esta manera no es hablar de ideología de género.
但我们今天主要的对象，我们要谈的那个不是性别意识。Recién dijimos, el sexo no es género. 我们有提到你的性别跟你的性倾向是不一样的。Luego dijeron, lo personal es político. 你个人的跟是有政治性关系的。Y es por eso que hoy en día ustedes, los hijos, van a tener obligatoriamente el ESI. 所以我们的子女一定要上 ESI 这个课程。En donde desde chiquitos a nuestros hijos les van a decir, el sexo y género no es lo mismo. 他们会告诉你的子女说，你的性别跟你的性取向是没有关系的。Podés tener un papá y un papá. 你可以有一个爸爸和一个爸爸。Podés tener un papá y un papá en las cuales uno es hombre y otro es mujer. 你可以这两个爸爸当中有一个是男的，一个是性取向是女的。Les pueden enseñar a los chicos, podés tener dos papás en las cuales los dos son mujeres. 你可以，他们也会学到说，你有两个爸爸，但是这两个爸爸同时是两个女的。Podés tener dos mamás en las cuales los dos son hombres travestis, transexuales. 你可以有两个妈妈，但是这两个妈妈是变性人，变性的是男的。Todas ideologías que fueron mutando, cambiando hasta llegar a lo que es el día de hoy. 这个是整个性别意识一直在改变，直到我们现今的状况。Al principio era algo muy tímido, hoy en día es algo totalmente aceptado en la sociedad. 一开始是非常含蓄的，可是现在已经是完全整个社会都已经能接受了。Nuestros hijos son obligados a tener este tipo de clases en el colegio. 今天我们的子女是义务性的必须接受这样子的性教育。El Estado está detrás de estas cosas. 我们的政府也在这背后当一个推手。¿Qué es la orientación sexual? 你的性取向是什么呢？ Bueno, a ver. 那个性取向这个意义 Yo 是什么呢？ nací biológicamente hombre, 我生出来就是男生， pero me percibo mujer. 但是我个人觉得我是女生。 Yo ya no soy tortu, soy tortusa, no sé. 我不是 tortu， 我的名字叫 tortusa， Pero mi orientación sexual es otra cosa. 但是我的性取向是另外一个。A mí, mi orientación sexual es, a pesar de ser hombre biológico y percepción de mujer, me gustan los travestis. 我出生是男生，但是我的倾向是女生，但是我可以喜欢一个变性人。O sea, fíjense la cantidad de variables que podemos llegar a tener. 所以今天这个组合是非常多的可能性。Tan alejados estamos de la creación de Dios, hombre y mujer. 今天的男人女人跟神当时所创造的也是完全背道而驰。¿Cuáles son las tres posturas de la iglesia en cuanto a este tema? 今天教会他所面对的方式，去采取的方式有3种。Están las iglesias que dicen que tienen un rechazo rotundo. 第一就是完全的否决这样子的可能性。Vamos a usar hoy todo el tiempo la palabra homosexual, pero ya hemos dicho que la carta es mucho más grande, ¿verdad? 我们今天会以同性恋去做统称，但是我们都知道它里面的含义是更深的。Ok, este tipo de personas van al infierno. 教会说这一群人，于是就下地狱。Si hoy aparece un transexual, un hombre vestido de mujer acá, dice, este está endemoniado. 今天如果一个跨性人来到我们当中说，穿个女生的男人，我们说他是被鬼附身的。Condenan ya de una cualquier tipo de este tipo de situaciones. 当有这样的人出现的时候，教会给他的是定罪。Después está otro tipo de iglesias en las cuales hay una ignorancia total sobre esto. 另外一个教会的态度就是完全无知的态度。No nos interesa ese tipo de personas. 我完全不在意，不管那些事情， Que hagan lo que quieran. 所以他们自己去做喜欢的事情。 Total ya están perdidos. 他们已经灭亡了。 Entonces, vamos a evangelizar, aparece un travesti, no, ese ni le predico, está perdido ya. 当教会去传福音的时候，遇到一个跨性人，我们就说直接不要跟他向他传福音，因为他根本已经是灭绝了。 Y por último están las iglesias permisivas. 对，第3个就是一个放任性的教会的态 Donde hay 度， un desvío de las escrituras. 他把圣经的原则转弯了。 Bueno, la homosexualidad es algo que vos naciste.
那同性恋就是你你出生的时候的状况， Dios no te va a condenar por eso. 神不会因此向你定罪的， Es algo natural. 那是很自然的、天生的。 Dios no es mezquino de estar ahí condenándote solo porque te gusta alguien del mismo sexo. 神不会向你处罚，因为你喜欢一个跟你同性的人。 Pastores homosexuales dirigiendo iglesias. 已经有同性恋牧师在牧养教会， Entonces estamos parados en un lugar como iglesia a decir cuál es la posición que debemos tener los creyentes. 所以当今天我们的信徒在面前，我们要去想说，我们到底要如何去面对这一些群的人？ Y si Dios es amor, ¿Dios va a condenar este tipo de personas? 神若是爱的话，他会向他们定罪吗？ Pero si hay personas que nacen así. 但是他们的出生的倾向就是这样子啊。 Entonces, hoy tenemos lo que hablamos recién: homosexualidad, ideología de género, orientación sexual. 所以我们会谈到同性恋、性别意识、性取向。 Vamos a leer el versículo de hoy. ¿Lo lees, Gus? 我们来看罗马书1章26到27节。因此，神任凭他们放纵可羞耻的情欲，他们的女人把顺性的用处变为逆性的用处，男人也是如此。弃了女人顺性的用处，欲火攻心，彼此贪恋，男和男行可耻的事情，就在自己身上，这妄为当得的报应。 Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Vamos a ver un poquito primero qué es lo que dicen los creyentes o las iglesias para sostener que la homosexualidad no está mal. 我们首先来看，那个教会的一些人的观点，他们认为说同性恋并不是这么糟糕，他们的圣经的原则出在哪里？ ¿Qué hacen ellos cuando ven este pasaje? 当他们看到这个经节的时候，他们会如何来回答？ Bueno, la primera explicación es que, bueno, el apóstol Pablo, cuando escribió esto, él hablaba desde la ignorancia. 一开始他们会说，当保罗写这书的时候，他们是在他们无知的人，针对那些无知的人。 Como la homosexualidad era algo anormal y no difundida como con los medios de comunicación que tenemos hoy, Pablo habló desde la ignorancia. 保罗他那时候不是科技不发达的时候，他不能完全掌握这些知识，所以他不是很理解。 Entonces, este pasaje de la Biblia no es actual. 所以那是这个已经不是现代所适用的经文了。 Pero en realidad es algo totalmente erróneo. 可是这个观点是完全错误的。 Este pasaje fue escrito en el Imperio Romano y la cultura era greco-romana. 这个是在希腊文化背景、希腊罗马文化背景下所写出来的一本书。 La mayoría de los emperadores romanos tenían prácticas sexuales homosexuales. 罗马的皇帝他们当时大多数都有着同性的性关系。 Nerón se casó con un hombre. 尼罗王他就是跟一个男的结婚。 El rol aceptado mayoritariamente en esa época era el de la homosexualidad activa. El pasivo tenía que ser un esclavo. 当他们在那当下，他们的同性人是要有非常多的性行为，那些没有性行为的人，他们会把它当成奴隶。 Era normal practicar la pedofilia, era iniciarlo a la madurez. 因为他们在这样子的环境下，所以恋童癖是非常正常的，因为他们把它推向一个性成熟。 Entonces, Pablo no estaba yendo en contra de la corriente. Pablo no estaba hablando desde la ignorancia. Él sabía perfectamente qué ocurría. 所以保罗他并不是无知的，还是不是很了解当时的状况的，他非常清楚当时罗马帝国的那些社会状况。 No es correcto decir que Pablo escribió esto ignorando lo que es la homosexualidad. 所以保罗写罗马书的时候，他并不是对同性恋的这个议题是没有很深入的了解的。 Otra defensa que hacen es que Pablo en realidad en este pasaje está hablando sobre la homosexualidad religiosa.
然后有些人也会说，保罗在写这本书的时候，在写这个议题的时候，他指的是同性的宗教关系。En ese momento había sacerdotes homosexuales que además de ofrecer los sacrificios para los dioses, se acostaban con el ofertante. 当这些祭司他们献祭的时候，他把这些祭物献给神，但是同时他跟献祭者有性关系。Pero es un error decir que este pasaje está hablando de eso, porque Pablo no está hablando de la idolatría acá. 可是这里保罗他指的并不是拜偶像的事情。La tercera postura es que Pablo está hablando de relaciones en realidad sin amor. 有第三个派说，保罗在写的只是性，但是没有爱情的那个性关系。Porque si hay una homosexualidad con afecto, con amor, sería aceptable. 那当我们没有一个爱做基础的同性恋关系，是能被接受的。El tema es que, ¿dónde está hablando de amor Pablo en este pasaje? 但是我们如果看这个经节，我们绝对不会看到跟爱有关系的这个题目。Y por último, los que dicen, este versículo está totalmente descontextualizado, ya quedó viejo. 然后第四个派别就是说，这个经文已经失去了现代的实用性了。El tema es que la ley moral de Dios no cambia. 但是我们都知道，神他的伦理的道德的诫命是不会改变的。Los 10 mandamientos engloban la totalidad de los pecados de la humanidad. 十诫它是人类罪行的总结。Es cierto que el hombre, cuando Dios lo abandona sus pecados, el hombre empieza a profundizar, pero siempre está encuadrado dentro de los 10 mandamientos. 当神将人类弃绝的时候，人类所犯的罪就是在这个十诫里面的一个总纲。Entonces no podemos agarrar diferentes mandamientos de la Biblia y decir esto ya no rige para hoy. 所以我们不能把这个经节独立拿出来说，这个已经没有现今的时效性。Porque viola la ley moral de Dios. 因为这将神他的诫命的原则就把它打碎了。Entonces vamos a ver rápidamente en este pasaje qué principios nos da sobre la homosexualidad. 所以我们今天要看这个经节，它跟同性恋这个原则有什么的我们要探讨的。Hay 4 características que podemos ver de la homosexualidad en este pasaje. 在这个经节有4个同性恋的特质。Lo primero vemos que dice que es antinatural, va en contra de la naturaleza. 他说是一个不是自然的倾向。这个经文那个保罗说，它是不是自然的倾向？ Dejaron las relaciones naturales, mujer con mujer ahora. 他们放纵了他们情欲，他们跟女人做可羞耻的事情。Algo indigno, algo impropio, algo antinatural. 这是不是自然的状况下的？ Porque la sexualidad, el sexo está creado por Dios dentro del ámbito del matrimonio hombre con mujer. 因为我们都知道性关系是非常美好的，当这个关系是在一个一男一女的婚姻关系下，是被神祝福的。Cuando Dios creó al hombre y la mujer no dijo, bueno, a ver, yo te voy a crear una mujer y vamos a ver cómo se percibe después. 神没有说，我今天我造一个女的出来说，然后我造出来，但是以后你的性取向你可以自我去选择。Ok, vamos al segundo. ¿Qué dice? 第二点 Es un pecado en la cual se van consumiendo por el fuego. 他这个罪是会被火焚烧的， Se encendieron en pasiones. 他们欲火攻心。 Y en griego ahí dice inflamados. 在希腊文是指燃烧， Un deseo tan grande entre ellos que se están quemando. 他们被那个火所烧掉了。 ¿Y cómo sigue describiendo? Tercero, es un acto indecente. 他第三点说，它是个可羞耻的事情。 Hombres con hombres cometieron actos indecentes. Es totalmente claro en la Biblia. 不雅的事情， Algo vergonzoso. 是个羞耻的。 Y por último vemos que en ellos mismos reciben el castigo de este pecado. 他们应当受到惩罚。 Dios dice, ¿querés hacer la homosexualidad? Haz lo que quieras. 神说：“你们要走上同性恋这条路吗？随便你们吧。” Bien. Entonces vamos a definir primero por qué es pecado la homosexualidad. 我们要来看一下为什么同性恋是罪。
Primero, el pecado de la homosexualidad es un pecado porque va en contra de la naturaleza de la creación de Dios. 同性恋是罪，是因为它违反了神创造的自然律。 Recién dijimos, Dios creó un hombre, no es bueno que el hombre esté solo y creó una mujer. 神说男人独居不一个人独居不好，所以为他造了一个配偶女人。 Es un hombre, una institución, es un orden, una institución establecida por Dios, hombre con mujer. 这是一个神所设定的一个基础， 男跟女， La mujer como una ayuda idónea del hombre. 女人要成为男人的帮助。 Y Dios vio que su creación era muy buena. 神说看他所造的是美好的。 En Génesis 1:27 dice que Dios creó a los seres humanos a su imagen. 在创世纪1章27节，神说神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。 Sí, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer. 男跟女是神所创造的。 Si quisiéramos defender la postura de la ideología de género, 当我们要拥护、要支持性别意识的这样子的一个基础的时候， tendría que decir, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer, transexual, travesti, andrógino, todo lo que viene después. 我们要把它描述成神照他的形象造男造女，包括同性恋，包括跨性恋，包括变性恋。 Recién dijimos, ¿qué hizo la humanidad con la revelación que Dios puso en su corazón de su 我 existencia? 们刚才提到说，人类向神他的启示，到底做了些什么？ Lo cambió, lo deformó, lo travestió. 他把它埋没，他把它淹没，甚至把它变性了。 Hicimos lo mismo con la naturaleza de la creación en nuestra sexualidad. 就是我们人类自己将我们的性别做了同样的事情。 Versículo 26, utiliza la misma palabra, cambiamos las relaciones naturales de las que van contra la naturaleza. 在1章26节，他说：“神任凭他们放纵可羞耻的情欲。 Dios dijo, te pongo en tu corazón que yo existo, adorame a mí. ”神说：“我将我放在你心中，你要来敬拜我。 ¿Qué hicimos? Lo cambio a idolatría. ”我们做了什么？我们把它淹没了，我们拜自己的偶像。 Dios dijo, la relación natural es de un hombre con una mujer. ¿Qué hicimos? Lo cambiamos también. 我们神对我们说，这样的婚姻关系是一男一女，但是我们人之后就把它变成了我们任凭我们自己想做的事情。 En el idioma original no habla de hombre con hombres, mujeres con mujeres, como está traducido acá. 在最早的那个原文，它不是指男跟男、女跟女的性关系。 Dice, machos con machos se unieron, o sea, entre ellos, hembras con hembras. 一开始他们指的是公的和公的，雌的和雌的。 Entonces, ¿por qué es pecado la homosexualidad? 所以为什么同性恋是罪？ Porque es una deformación, una perversión del orden natural de lo que Dios creó. 因为这是神我们人类对上帝所创造的一个畸形的转变、扭曲。 Pero este no es el único pasaje que nos dice eso. 但是这不是唯一一个经文所提到这样子的关系。 La segunda razón por la cual la homosexualidad es pecado es porque está contra las escrituras. 第二个就是因为违背了圣经的诫命、圣经的原则。 Génesis 19:12. 在创世纪19章12节， Dios dice que el clamor es tan fuerte por todos los pecados que había ahí y nombra lo que es la homosexualidad que dice lo va a destruir. 在那里他提到说，人的罪是多么大的时候，他跟那个神说：“我把它灭掉。” Levítico 18:22 dice, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. 在利未记18章22节，他说：“不可与男人苟合，要像与女人一样，这本是可憎恶的。” Es abominación. 这是神所憎恶的。 Levítico 20:13 vuelve a decir lo mismo con otras palabras. 在利未记20章13节又提到不同的字眼，但是都提到同样的意思。 Vamos al Nuevo Testamento, 1 Corintios 6:9. 在哥林多前书6章9节也是如此 ¿No 说。 saben que los injustos no van a heredar el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales.
那你说，你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做恋童的、亲男色的。La iglesia reformada separa en las cinco patas de las cinco solas. 改革中的教会，它在神唯独5个无唯独的基础上做支撑。Dentro de las cinco solas hay una que es solo escritura. 在这5个唯独当中，有提到唯独圣经。La única manera que como iglesia, que como creyentes podemos sostener que la homosexualidad no es pecado es decir, no existe sola escritura. 当我们如果要赞成同性恋的时候，我们就要把这个唯独圣经的这个基础、这个支柱把它毁掉，才有办法支撑同性恋的状态。 Entonces, una de las cinco solas la transformamos solo percepción. 我们可能要改成，唯独我认为，唯独我的倾向， Porque yo me considero mujer. 因为我认为我自己是倾向女生。 Entonces, sabiendo que es pecado, 当我们知道这是罪的时候， vamos a ver cómo se origina. 我们要来看是如何所造成的这样的一个罪。 Primera de Romanos dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de nuestros corazones, que Sí. conduce a la impureza sexual. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. 1:24. 在罗马书1章24节说，所以神任凭他们逞着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷污自己的身体。 ¿Cómo se origina la homosexualidad? 同性恋是怎么造成的？ Desde el corazón. 是从内心开始的，人 Ahí 的心 dice 开始的。 claramente algo que ya estaba dentro de nuestros corazones. 它是我们人内心就有的， No es algo afectado por afuera. Dentro de nuestro corazón pervertido se generó. 那不是外在所造成，是我们内心扭曲的对神的认知。 Y cuando Dios decidió entregarnos, decir, haz lo que quieras, 当神决定任凭我们自己做自己的事情的时候， ¿qué hicimos? 我们做了什么？ Empezamos a dejar que todas las cosas de nuestros corazones salgan. 我们就把自己喜欢做的事情、自己认为对的事情就做出来 Y 了。 empezamos a profundizar en esos deseos. 我们就开始深入的去做这些罪。 Y en la época de Pablo era homosexualidad. 在当时保罗的时代下，是同性恋的 Hoy 性关系。 ya es ideología de género, ya es orientación sexual. 今天我们那个议题，同性恋议题，我们改成性别取向、性别意识了。 Hoy ya es aborto legal. 今天我们可以称为合法的堕胎。 ¿En cuánto tiempo más la sociedad o la humanidad va a decir es normal la pedofilia? 或许过不久之后，我们就认为说，恋童的、亲那些小朋友的那个色情的是正常的。 Pero si yo a mí me gusta esa chica de 10 años y la chica de 10 años gusta de mí, está perfectamente bien. 当我那个10岁，我喜欢那个10岁小女生，那个10岁小女生也喜欢我，所以我什么都可以做啊。 Cuando nos corremos de la palabra de Dios, todo es a partir de nuestra propia percepción. 当我们离开神的话语的话，我们就会自我认为所做的都是对的。 Vamos a ver el segundo, 我们来看第二点， que esta es la razón principal de la homosexualidad. 这就是同性恋La razón principal. 最主要的原因。 Si nosotros entendemos la profundidad o la gravedad del pecado original en la humanidad, vamos a entender por qué hay homosexualidad. 当我们了解原罪它的罪性的时候，我们就能更深入的知道同性恋如何产生的。 La humanidad y toda la naturaleza fue creado en perfección. 神所创造，包括人类，都是最好的、最完美的。 Toda la naturaleza era perfecta. 所有的自然所创造的，神所创造都是最好的。 El hombre y la mujer eran santos. 神所创造的男跟女是圣洁的。 El pecado afectó no solamente a nosotros, afectó la naturaleza de la creación, todo. 罪的进入，不仅改变了人类，包括一切所造物、受造物。 A pesar de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza,
虽然神造人是照他的形象所造的， A partir del pecado algo pasó que deformó todo. 可是当罪进入到人类的时候，人心的时候，就把这一切事情所扭曲了。Vamos a leer Génesis capítulo 5 de 1 al 3. 我们来看创世纪5章1到3节。 Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo semejante a Dios mismo. 神造人类的时候，是照着他形象来创造的， Los creó hombre y mujer. 造男造女。 Los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. ¿Sigo? Pero cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su semejanza, a la semejanza de Adán. 创世纪5章1到3节如此说：当神造人的日子，是照自己的样式造的，并且造男造女。在他们被造的日子，神赐福他们，称他们为人。亚当活到130岁，生了一个儿子，形象样式和自己相似，就给他起名叫赛德。 No significa que nosotros ya no tengamos la imagen y semejanza de Dios. Sí la tenemos. 我们人有神的模式，神的样式。 Pero a partir del pecado empezamos a heredar la imagen y semejanza de Adán. 但是当我们罪进入到人类的时候，我们就开始有着亚当的形式了。 Y eso afectó nuestro corazón y todas las áreas de nuestras vidas. 这个亚当的模式就开始影响我们生命中每一个层面。 Nosotros nacemos, desde el primer día que venimos a la tierra, nacemos con un espíritu muerto. 当我们第一天来到世界上的时候，我们的灵就已经是死的了。 Todo nuestro ser se vio afectado. 我们整个人就受到罪的影响。 Y fíjense que todo lo que Dios creó, la humanidad tuvo la capacidad de deformarlo, como dijimos recién. 我们看一下神所创造的一切，人都有办法把它扭曲。 Dios dijo, con el sudor de tu frente te ganarás el pan. 神向人说：“你要工作劳苦，才能赢得你的那个食物。 El pastor hoy en la mañana dijo, es para bendecir a otros. ”今天牧师有提到，是要来工作，是要来祝福别人的。 ¿Qué hizo la humanidad con el trabajo? 人却做了什么？ Lo convirtió en lujuria, en búsqueda de lujos. 我们人把它变成一个追寻这样享乐的极端。 ¿Qué hicimos con el matrimonio? 我们人类如何来对待我们的婚姻？ Lo convertimos en fornicación, en adulterio. 我们把它变成奸淫。 ¿Qué hicimos con la sabiduría y el conocimiento que Dios nos dio? 我们神给我们的智慧，我们人类却做了什么？ Lo convertimos en soberbia. 我们变成自傲。 ¿Qué pasó con la mujer que era una ayuda idónea del hombre? 当神所创造的女人是来协助男人的时候， La mujer buscó otra mujer para acostarse. 女人却找了另外一个女人与他们同房。 La mujer busca empoderarse. 她觉得叫自我膨胀。 Dios nos dio recursos naturales. 神给我们自然的这样子资源， ¿Qué hicimos? 我们却做了什么？ Guerras para sacarles al otro. 我们却创造了战争，要夺取别人所拥有的。 Dios a su imagen y semejanza nos dio la capacidad de sentir justicia. 当神给我们这样子他自己的心事可以行公义的时候， ¿Qué hizo la humanidad? 人类却做了什么？ Usa la violencia para alcanzar su propia justicia. 他使用了暴力来得到自己的公义。 Estamos totalmente arruinados. 我们人类是完全的败坏了。 Y la homosexualidad es uno más de cómo se arruinó nuestro corazón. 所以，同性恋只是这些败坏所有当中一个指标而已。 Todos estos pecados son fruto de pecado original. 这些所有的这些罪，都是从原罪所衍生出来的。 Quizás haya fuentes externas que producen la homosexualidad. Puede pasar. 或许真的有外在的因素，还使我们使这些人产生同性恋的倾向。 Abusos, 有可能是小时候被性侵、 violencia. 暴力。 Es sí, cuando nuestros hijos son educados de una forma totalmente antibíblica. 现今的性教育会让我们的子女
倾向这样子的一个离开圣经原则的性的认识的认知， Y vimos también que puede ser la fuente interna de nuestro propio corazón. 也包括我们自己里面的罪所产生的影响。 La homosexualidad es pecado. 同性恋是罪， El problema es cuando como creyentes o como iglesia decimos que no. 可是当问题的存在是当教会决定把它否认，说它不是罪。 Porque la Biblia es muy clara. 圣经是很清楚的告诉我们的。 Entonces, ¿cuáles son las 4 conclusiones que podemos llegar hoy? 我们今天有4个结论。 La primera es que la homosexualidad no es un pecado condenado ya, imperdonable. 我们必须知道，同性恋并不是一个不能被赦免的罪。 En el versículo 29, la semana que viene, aparece en una lista de 20 y pico de pecados más. 在29节的时候，我们会看到，我们下礼拜会看到，它是有很多罪的其中一点。 Todos somos pecadores delante de 我们 Dios. 在神面前，我们都是罪人。 El homosexual es pecador. 同性恋者他也是个罪人。 El heterosexual también es pecador. 双性恋也是罪人。 El transexual también es pecador. 跨性恋也是罪人。 Todos tenemos un pecado en la cual estamos luchando. 就是我们人类需要面对罪的一个状况。 La homosexualidad no es un pecado que ya está condenado y no accede a Dios. 它并不是一个不能被神赦免的罪。 Como iglesia, no podemos tratar el pecado de la homosexualidad como el punto final culmine de un pecador. 教会不能把同性恋当成一个是不能赦免的罪，是完全不被接受的。 Porque mientras el pecador, mientras el homosexual está luchando contra ese pecado, nosotros o vos estás luchando con otro pecado. 当同性恋者他面对他的罪时候，他自己要去面对，我们每一个人也有我们自己要去面对的罪。 Hay pecados con consecuencias más grandes, pero delante de Dios todos somos pecadores. 或许有一些罪，它有一些更危险，甚至更影响更大的罪行出来，但是每一个罪在神面前都是罪。 Si hoy en esta mañana acá están sentados personas que ayer estuvieron mirando pornografía, 或许在座当中，我们在里面，昨天他在看色情影片， hoy viene acá y no pasa nada. 他竟然这边也毫无知情。 Hay personas que durante la semana hicieron negocios de forma antihonesta. 或许在当中，这个礼拜有人做的生意是窃取别人的利益， Viene acá, no pasa nada. 那这边也没有人跟他说什么 Como，iglesia no lo condenamos. 我们也不会向他们定罪。 Ah, tenés que arrepentirte porque Dios te perdona. 你要悔改，神会要赦免你。 ¿Qué pasa si mañana o el domingo que viene se sienta un grupo de 6 travestis acá? 如果下个礼拜来个6个变性人，我们要怎么接？ Ah, nos rasgamos las vestiduras. 我们就把衣服撕裂了， No, estos están condenados afuera de la iglesia. 我们把他赶出去，他们是不会得到神赦免的。 Eso no es bíblico. 这不是圣经所说的。 Todos necesitamos la salvación de Dios. 我们每一个人都需要神的赦免。 Punto 2. 第2点， Comportamiento homosexual no es lo mismo que sentir inclinación homosexual. 同性恋行为并不代表同性恋的取向。 La homoafectividad o la inclinación homosexual es una tentación. 这是一个性取向，同性取向是一个吸引，一个诱惑。 Estamos hablando de la diferencia entre un pecado activo y una tentación pasiva. 就是我们在一个存在的罪和一个罪的倾向。 Para la persona que está luchando contra la homosexualidad es sumamente difícil. 对那些同性恋者，他要面对罪是非常困难的， Porque puede haber casos que nacieron así 因为的确有些人他出生就有这样的倾向 y，tiene que luchar contra ese sentimiento. 他们需要去面临这样子的诱惑， Pero esa lucha no es pecado, es justamente luchar contra esa tentación. 但是他们这样的挣扎的面对诱惑的时候，本身并不是罪， Pecado es llevarlo a cabo. 而是当是罪的时候，当你已经做了这样的事情，
Y es exactamente lo mismo para un heterosexual. 这是一个跨性恋的异性恋的状况。 Un heterosexual capaz que está casado y siente deseos por otra mujer. 异性恋他可能他结婚了，但是他可能会受到另一个女人的吸引诱 Pero no 惑， es lo mismo que ir y hacerlo. 但并不代表你受你吸引就会去做。 Entonces, esa lucha es difícil, pero no está condenado solamente por tener esa inclinación. 这样的挣扎是非常困难的，但你不会因为这样的挣扎而受到定罪。 Entonces, ¿cuál es la respuesta? 所以答案是什么？ No me avergüenzo del Evangelio, 我不会因神的福音的感觉羞耻， pues es poder de Dios para salvación. 因为福音是有大能的。 ¿Se acuerdan que dijimos que ese poder en la clase pasada era dinamita que Dios usa? 我们提到这个大能是一个爆炸物， Es la misma dinamita que usó con nosotros o con la persona heterosexual cuando lo sacó de su vida antigua. 这个能量是不管是同性恋还是异性恋，他面对罪时候，神所带来的救恩。 La clave es, ¿crees que el Evangelio tiene poder para salvar? 重点是你能相信神能拯救你吗？ Porque si vos eras un mentiroso, el Evangelio te va a cambiar. 当你或许曾经是一个骗子，神的福音才能改变你。 Si eras una persona que estaba metido en las apuestas, el Evangelio tiene poder para cambiar. 你或许曾经是个赌徒，面临这样的一个诱惑的时候，神能改变你。 Todos los que estamos acá tienen un pecado con el cual lucha cada día. 我们在座每一个人，我们每天都面临不同一种罪，或是许多的罪。 Y nuestra fe descansa en que Dios tiene el poder para cambiarlo. 但是我们的信仰就在于说，我们相信神能改变我们。 El Evangelio tiene poder para heterosexual y para homosexual también. 神的福音是能改变同性恋者或异性恋者。 En 1 Corintios 6, del 9 al 11, 在罗马书1章6， 1 Corintios 6, 9 al 11, 哥林多前书6章9节到11节 9到10节， empieza a nombrar un montón de pecados, 他开始列一个罪的清单。 pero fíjense que dice en el versículo 11, 但是在11节，我们注意来看， dice, eso eran algunos de ustedes, en las cuales estaba la homosexualidad. 11节说，你们中间也有人从前是这样子，这当中提到的包括同性恋的、青蓝色的， Pero ya fueron lavados y santificados. 但是他们得到神的救恩，耶稣救恩的拯救了。 ¿Creemos que el Evangelio tiene poder, sí o no? Esa es la llave. 我们相信神的福音是有能力的吗？这就是所谓的钥匙， Porque todos nosotros necesitamos ese poder. 因为我们每个人都需要这样子的一个能力。 No importa tu ideología de género, no importa tu orientación sexual. 不管是你的性取向还是你的性意识如何， El Evangelio tiene poder. 神的救恩是有能力、大能的。 Por último, como creyentes y como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? 最后，我们身为信徒、身为教会，我们该如何去面对？ La verdad tiene que ser predicada, 真理是需要受到传扬的， pero el amor tiene que ser practicado. 但是爱是必须要行出来的，有实践的。 Nadie está en condición para condenar a un pecador. 我们没有个人能指别人的罪， Es como un ciego riéndose, pero sos un 就像一 ciego 个 y él 瞎 es 子 ciego. 来领导另外一个瞎子一样。 No podemos condenar, 我们不能定别人的罪， porque esa persona también necesita el poder del Evangelio. 因为那些人他们也需要神福音的带的能力。 ¿Y cómo practicamos el amor? 而我们如何来实践这样的爱？ Exponiendo la verdad. 用真理行出真理， Es dolorosa a veces, 这是非常或许在一个状况下非常困难的。 pero creemos que Dios tiene poder para cambiar. 但是我们相信神有能力来改变。 Oramos. 我们一起祷告。 Padre Santo, te damos gracias por la clase que tuvimos hoy. 亲爱的天父，我们感谢你，为了今天的课程向你献上感谢。 A raíz de nuestros pecados, Señor, este mundo cada día va profundizando en el pecado. 因为人的罪使这个世界越来越陷在罪的泥泞当中。
Oramos por la generación, Señor, de nuestros hijos, 我们为了我们子女的世代来代祷， por los adolescentes y los jóvenes 为了这些年轻人、这些小孩子， que están tan expuestos a este tema tan difícil. 他们面临在这个性别意识这样的状况下的非常困难的抉择。 Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda iluminar los corazones de los chicos y los jóvenes, 求主你的圣灵来引导这些儿童、这些青少年， para que a la hora de enfrentar esta situación ellos tengan tu palabra como guía. 使他们在面临这样子的认知之后，主的灵来引导他们。 También te queremos pedir por todas aquellas personas que están luchando contra este tipo de pecado. 我们也为了所有人在受到这样试探或面临挣扎的当中， Creemos que tu evangelio tiene poder, 我们相信你的福音是有能力的， es dinamita para poder cambiar situaciones. 是个炸弹，可以炸出这样子的威力的。 Ayuda a todas las personas que están luchando contra este tema. 求主你来帮助那些面临试探的这些同性恋者， Y que por sobre todo tu Espíritu Santo pueda ser el lugar donde ellos hallen consuelo. 求主你自己的圣灵来光照他们，使他们得到安慰。 Que esta iglesia, Señor, sea una iglesia bíblica, 让我们的教会成为一个守神话语的教会， en la cual el amor primeramente sea practicado 让我们这样子的爱能实践在我们生命当中， y tu verdad predicada. 让你的真理能得到传扬。 En el nombre de Jesucristo. 我们祷告，奉主耶稣的名求， Amén. 阿门。